La historia de Emma, o al menos la parte que lo cambió todo, comenzó en una noche de julio opresiva y casi irrespirable. Afuera, un tifón rugía con una furia creciente, y el sonido se sentía como un mal presagio retumbando directamente sobre su cabeza. El aire dentro del apartamento era denso, cargado con el olor a lluvia y asfalto mojado que se colaba por cada rendija, mezclándose con el silencio tenso de la espera. Emma estaba sentada en el borde del sofá, con la espalda rígida, escuchando el viento golpear las ventanas como si quisiera entrar. No era solo el clima lo que la tenía en un estado de vigilia ansiosa, era la ausencia, una vez más, de Isen, su prometido. La casa se sentía enorme y vacía sin él, y cada minuto que pasaba con su teléfono en silencio era una capa más de angustia que se asentaba sobre sus hombros, pesando tanto como la humedad del ambiente. Las ventanas del apartamento, grandes y modernas, habían comenzado a ceder ante la fuerza de la tormenta. Una pequeña gotera se había formado en la esquina del marco, y una línea de agua descendía lentamente por la pared, un reflejo visual perfecto de cómo sentía que su relación se estaba deshaciendo, gota a gota, con una lentitud tortuosa. 7 años de vida en común se habían reducido a esto. Ella, esperando sola en medio de una tormenta, mientras él estaba en algún lugar, incomunicado, sin ofrecer una sola palabra de tranquilidad. El silencio en el interior era pesado, casi sólido, interrumpido únicamente por el aullido del viento y el goteo rítmico y desesperante del agua. Era el sonido de la soledad, y Emma se había acostumbrado tanto a él, que ya casi no lo distinguía del latido de su propio corazón. En su vida profesional, Emma era la encarnación de la competencia y el control. Como cirujana, sus manos eran firmes, sus decisiones rápidas y su mente, un mapa de lógica y precisión bajo la presión más extrema. Salvaba vidas, reparaba lo que estaba roto, imponía orden en el caos del cuerpo humano. Pero aquí, en la intimidad de su hogar, era todo lo contrario. Se sentía completamente impotente, una espectadora pasiva de su propia vida. Esta dualidad la estaba consumiendo por dentro. Se preguntaba cuántas noches había pasado exactamente así, con el estómago hecho un nudo, revisando el teléfono cada 5 minutos, fabricando excusas en su cabeza para justificar la indiferencia de él. Se había acostumbrado a un amor que ya no daba calor, solo una helada sensación de abandono. Su mente, en un intento inútil de encontrar consuelo, viajó hacia atrás, a los primeros años con Isen. Recordaba la pasión que los había unido, una fuerza tan intensa que parecía que podrían conquistar el mundo juntos. Afloró una imagen nítida, un viaje improvisado a la playa en su 2º aniversario. Recordaba la risa de él, genuina y despreocupada, mientras corrían hacia el agua fría, el sabor a sal en sus labios cuando la besó, la sensación de seguridad absoluta al acurrucarse junto a él en la arena, mientras veían el atardecer. En ese entonces, él la miraba como si fuera la única persona en el universo. El recuerdo era tan vívido que por un instante sintió un calor en el pecho, una punzada de la felicidad perdida que hacía que el presente doliera aún más. Pero el calor del recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando un vacío aún más frío en su lugar. Volvió a la realidad del apartamento oscuro, del sonido del tifón y del goteo insistente. La mujer que recordaba ser en esa playa, vibrante y llena de vida, parecía una extraña. La resignación se había convertido en su estado natural. Ya ni siquiera sentía rabia, solo un agotamiento profundo, el tipo de cansancio que se instala en los huesos. Había normalizado la crueldad velada de Isen, sus ausencias, su forma de minimizarla. Se había convertido en la cuidadora de un amor moribundo, manteniéndolo con vida artificialmente a base de sus propios sacrificios, porque la idea de dejarlo ir era, hasta ese momento, más aterradora que la propia infelicidad. Los sacrificios eran invisibles para todos, especialmente para él. Las cenas que ella preparaba con esmero y que terminaban frías sobre la mesa. Las celebraciones familiares a las que asistía sola, sonriendo y mintiendo, diciendo que Isen estaba atrapado en una reunión de trabajo importante. Las veces que había defendido su comportamiento errático ante su propia madre, quien la miraba con una preocupación que Emma no quería reconocer. Ella era el ancla, la que mantenía todo a flote, pero se sentía como si estuviera anclada al fondo del océano, hundiéndose lentamente bajo el peso de una relación unilateral. La energía que una vez dedicó a construir un futuro juntos, ahora la gastaba únicamente en sobrevivir cada día,
Isen no siempre había sido así, o quizás ella simplemente se había negado a verlo. Él poseía un encanto magnético, una habilidad para hacer que cualquiera se sintiera la persona más especial del mundo. Pero con el tiempo, esa luz que proyectaba sobre ella comenzó a venir acompañada de una sombra. Empezaron los comentarios pasivo-agresivos, disfrazados de bromas, que la hacían sentir pequeña frente a sus amigos. La forma en que desestimaba sus logros profesionales con un gesto casual, como si dirigir un equipo de cirugía fuera un pasatiempo trivial. Él había dominado el arte de darle lo suficiente para mantenerla enganchada, pero nunca lo bastante para que ella se sintiera verdaderamente amada o segura. El teléfono móvil descansaba sobre la mesa de centro, una caja negra y silenciosa que contenía todo su desasosiego. La tentación de llamarlo una vez más era casi física, un impulso que le recorría los brazos y le tensaba los dedos, pero se contuvo. Sabía exactamente lo que pasaría. La llamada iría directamente al buzón de voz, como las últimas 3 veces. Ser ignorada de forma tan deliberada era una forma de tortura silenciosa, un mensaje claro de que ella no era su prioridad. Afuera, la tormenta arreciaba, el viento aullaba con más fuerza, y Emma sintió que el caos exterior era un reflejo perfecto de la batalla que se libraba dentro de ella, la lucha entre la esperanza terca y la cruda realidad. Se levantó del sofá y caminó descalza por el apartamento, como un fantasma en su propia casa. Entró en la cocina a por un vaso de agua, y su reflejo en la oscura ventana la sorprendió. Vio a una mujer de aspecto cansado, con ojeras que su maquillaje ya no podía ocultar del todo. Se tocó la cara, sintiendo la piel tensa por el estrés. Esa no era la Emma que quería ser. Esa era la versión de sí misma que la indiferencia de Isen había esculpido a lo largo de los años. Una sensación de profunda tristeza la invadió. Se había perdido a sí misma mientras intentaba desesperadamente no perderlo a él. Y ahora se daba cuenta de que, tal vez, ya había perdido ambas cosas. Justo en ese momento, un trueno ensordecedor sacudió los cimientos del edificio. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron, sumiendo el apartamento en una oscuridad casi total, solo rota por los relagos lejanos. El corte de energía se sintió como un punto final, como si el mundo exterior estuviera confirmando que algo se había roto para siempre. Y en medio de esa oscuridad y ese silencio repentino, interrumpido solo por el viento, el teléfono fijo de la casa comenzó a sonar. El timbre era estridente, violento, un sonido ajeno a la quietud. Era la llamada que, sin saberlo, había estado esperando. La llamada que iba a prender fuego a la vida que tan pacientemente había soportado. Con las manos temblorosas, Emma descolgó el auricular. El sonido de su propia respiración era lo único que escuchaba, además del viento. «Hola», dijo, con la voz un poco ronca. Al otro lado de la línea, la voz de Natalie, una de las amigas de Isen, sonó estridente y cargada de un pánico que parecía casi actuado. A Emma nunca le había gustado Natalie. Siempre había percibido en ella una capa de falsedad, una simpatía forzada que no lograba ocultar una competitividad extraña. «Emma, gracias a Dios, es Isen», gritó Natalie, con la voz entrecortada. «Tuvo un accidente de coche. Es grave, Emma. Está herido, no reacciona bien. Tienes que venir». En ese instante, el mundo de Emma se encogió hasta contener únicamente esas palabras. La cirujana dentro de ella despertó de golpe, aniquilando a la mujer triste y abandonada de hacía un momento. Las preguntas de Emma brotaron de forma automática, precisas y profesionales. «¿Dónde estáis? ¿Está consciente? ¿Cuál es el estado de sus pupilas? Hay hemorragia visible». Pero Natalie las ignoró, continuando con su relato atropellado y caótico. «El coche patinó por la lluvia. Chocamos contra algo. No lo sé. Estamos tirados aquí, en medio de la nada, y ninguna ambulancia puede llegar con esta tormenta. Nadie puede llegar», repetía, con una histeria creciente. Luego, soltó la frase que fue diseñada para ser el golpe de gracia, la manipulación perfecta para el corazón de Emma. «Él está preguntando por ti, Emma. Apenas puede hablar, pero sigue diciendo tu nombre». Esa fue la única información que el cerebro y el corazón de Emma decidieron procesar. Isen la necesitaba, la estaba llamando. Cualquier rastro de resentimiento o tristeza que había sentido minutos antes se evaporó como la lluvia en el asfalto caliente. Fue reemplazado por una oleada de adrenalina pura, una urgencia que lo consumió todo.
Su mente ya no estaba en el apartamento oscuro ni en su soledad. Estaba en el lugar del accidente, visualizando posibles lesiones, evaluando escenarios. Ya estaba repasando mentalmente el contenido de su botiquín de emergencias, calculando los riesgos de un posible traumatismo cráneoencefálico o una hemorragia interna. La sospecha que siempre había sentido hacia Natalie quedó sepultada bajo capas de preocupación profesional y un amor que, aunque herido, demostraba ser ferozmente resiliente. En ese momento, no era la novia abandonada, era la rescatadora. «Mándame la dirección. Voy para allá», dijo Emma con una firmeza que no admitía discusión. No hubo un segundo de duda. Mientras Natalie le dictaba una calle cerca del distrito de bares que Isen tanto frecuentaba, Emma ya se estaba moviendo. Se puso el primer par de zapatos que encontró, cogió las llaves del coche y su impermeable más grueso. Por un instante, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, al apartamento sumido en la oscuridad. El lugar que había sido su prisión de espera durante tantas noches, ahora no era más que un punto de partida. La idea de enfrentarse a la furia del tifón era aterradora, pero la idea de no ir, de dejar a Isen herido y esperándola, era simplemente inconcebible. Era su deber, como médica y como su pareja. En el momento en que abrió la puerta del edificio y salió a la calle, la tormenta la golpeó con una violencia brutal. El viento era una pared sólida que la empujaba hacia atrás, y la lluvia no caía, sino que se disparaba horizontalmente, con agujas heladas que le picaban en la cara y la empapaban en segundos. La oscuridad era casi total, rota solo por los destellos intermitentes de los relámpagos que revelaban un paisaje de caos. Ramas de árboles rotas, cubos de basura rodando por la calle y el rugido ensordecedor del viento que lo envolvía todo. Era una batalla literal contra los elementos, una prueba física que reflejaba la urgencia desesperada que sentía por dentro. Llegar a su coche, aparcado a solo unos metros, fue una odisea. El agua le llegaba hasta los tobillos, una corriente fría y sucia que arrastraba hojas y basura. Tropezó un par de veces, luchando por mantener el equilibrio contra las ráfagas de viento. Sus manos, entumecidas por el frío, apenas lograban sujetar las llaves. Mientras buscaba a tientas la cerradura de la puerta del coche, la imagen de Isen, pálido y herido, se proyectaba en su mente una y otra vez. Esa imagen era su combustible, lo que la empujaba a ignorar el peligro real y tangible que la rodeaba. Se sentía como en una de sus guardias de urgencias, corriendo hacia un código azul, pero esta vez, el paciente era el hombre al que le había entregado su corazón. Conducir en esas condiciones era una auténtica locura. La visibilidad era prácticamente nula, y el limpiaparabrisas luchaba inútilmente contra la cortina de agua que caía sobre el cristal. Tuvo que esquivar una rama de árbol que ocupaba la mitad de la carretera y un contenedor de basura que se deslizó peligrosamente hacia su carril. Las calles estaban desiertas, como si el mundo se hubiera acabado, lo que aumentaba la sensación de pesadilla. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que agarraba el volante, y su corazón latía con una fuerza desbocada en su pecho. Estaba arriesgando su propia vida, un pensamiento que, en lugar de asustarla, la llenaba de un extraño sentido de propósito. Era una prueba de su amor y su lealtad. Su mente de cirujana intentaba mantener el control, transformando el miedo en un ejercicio clínico. ¿Y si tenía una lesión en la columna? Tendría que inmovilizarlo de inmediato. ¿Y si era una hemorragia interna? Necesitaría buscar signos de shock hipovolémico. Repasaba los protocolos una y otra vez, una letanía médica para no pensar en la posibilidad de perderlo. Era su forma de compartimentar, de construir un muro entre la emoción abrumadora y la acción necesaria. Estaba preparándose para lo peor, mientras una pequeña parte de ella rezaba con todas sus fuerzas por lo mejor. En ese momento, su amor no era un sentimiento pasivo, sino una fuerza de acción, una carrera contra el tiempo. A medida que se acercaba a la dirección que le había dado Natalie, una extraña sensación comenzó a instalarse en la boca de su estómago. Reconoció la zona, el distrito de ocio nocturno, un laberinto de calles estrechas llenas de bares y restaurantes. Le pareció un lugar improbable para un accidente de coche, incluso con una tormenta tan fuerte. ¿Qué harían ellos conduciendo por allí en medio de un tifón? Una pequeña semilla de duda, la misma que siempre sentía con Natalie, intentó brotar en su mente, pero la desechó de inmediato.
El pánico en la voz de su amiga tenía que ser real. Pensar lo contrario significaría que todo ese riesgo, todo ese esfuerzo desesperado, era una farsa. Finalmente, giró en la calle indicada. Forzó la vista a través del parabrisas empapado, buscando desesperadamente las luces de emergencia de una ambulancia, un coche destrozado o un grupo de gente pidiendo ayuda. Pero no había nada. La calle estaba completamente vacía y oscura, a excepción de un único local que brillaba con luces cálidas y de cuyo interior escapaba el sonido ahogado de música y risas, un sonido que se abría paso a través del estruendo de la tormenta. Era un bar, el bar favorito de Isen. Su corazón, que había estado latiendo con pánico y urgencia, de repente se detuvo y luego se hundió, frío y pesado como una piedra. El presentimiento se convirtió en una certeza nauseabunda. Algo estaba terriblemente mal. Por varios segundos, Emma permaneció inmóvil en su coche, con el motor apagado y el único sonido siendo el golpeteo frenético de la lluvia sobre el techo. El eco de las risas que se filtraba desde el bar era una bofetada, una burla directa a su pánico y a su arriesgado viaje. Una parte de ella, la parte más sensata y herida, le gritaba que diera media vuelta, que se fuera a casa, se encerrara y no mirara atrás nunca más. Pero no podía. La necesidad de confirmar la traición, de verla con sus propios ojos, era más fuerte que su instinto de autopreservación. Necesitaba entender la profundidad de la crueldad. Tomó una respiración profunda que no llenó sus pulmones y abrió la puerta, enfrentándose de nuevo a la tormenta. El corto trayecto desde el coche hasta la puerta del bar se sintió como una caminata por el corredor de la muerte. Estaba completamente empapada, con el pelo pegado a la cara y la ropa pesándole como si fuera de plomo. El frío de la lluvia ya no era solo superficial. Parecía haberle llegado hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que se estaba formando alrededor de su corazón. Cada paso era una afirmación de su humillación. A medida que se acercaba, los sonidos del interior se hacían más nítidos. Música animada, el tintineo de copas y carcajadas ruidosas. Era, sin lugar a dudas, una fiesta. Empujó la pesada puerta de madera y entró, dejando un charco de agua sucia en el suelo de madera pulida. El contraste entre el exterior y el interior fue brutal y desorientador. Afuera reinaba un caos oscuro y frío. Adentro, todo era cálido, iluminado por luces amarillas y acogedoras, y lleno de gente. Por un instante, nadie pareció notar su presencia en la entrada, una figura sombría y goteante en medio de la alegría general. Sus ojos recorrieron la sala, una barrida rápida y desesperada en busca de una explicación. Vio rostros familiares, amigos de Isen, gente que había cenado en su casa y elogiado su comida. Y entonces, en un reservado al fondo del local, el epicentro de toda la atención, los encontró. Allí estaba Isen, completamente ileso, sin un solo rasguño, sin una mancha de barro. Sostenía un vaso de whisky con una mano y se reclinaba cómodamente contra el sofá de cuero rojo, con una sonrisa amplia y despreocupada en el rostro. Parecía feliz, relajado, en su elemento. La punzada de alivio que una médica debería sentir al ver a un supuesto herido sano y salvo nunca llegó. En su lugar, sintió un vacío inmenso, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones de un solo golpe. La imagen de él, riendo, tan ajeno al terror que ella acababa de vivir por su causa, fue más dolorosa que cualquier herida física. Y a su lado, sentada mucho más cerca de lo que una amiga debería, estaba Natalie. Llevaba un vestido rojo, corto y ajustado, un color que gritaba provocación en la penumbra del bar. Su maquillaje era impecable, su pelo perfectamente peinado. Se reía con ganas, inclinándose hacia Isen, con una de sus manos descansando con familiaridad sobre el muslo de él. En ese momento, Natalie levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Emma a través de la sala. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero fue reemplazado casi al instante por una sonrisa de superioridad, una mueca de triunfo. En esa mirada, Emma lo entendió todo. No había sido un accidente, había sido un plan. La humillación, hasta entonces un asunto privado en el corazón de Emma, se volvió pública. Uno de los amigos de Isen, borracho y ruidoso, la vio y gritó algo ininteligible, señalándola. La música pareció bajar de volumen mientras las cabezas comenzaban a girar en su dirección. Isen finalmente la vio, y su sonrisa se desvaneció, pero no fue reemplazada por culpa o preocupación.
sino por una clara expresión de fastidio. Fue entonces cuando alguien en la mesa de al lado, cómplice de la broma, gritó: «¡Que se besen! ¡Que se besen!». El grito fue secundado por aplausos y vítores. Estaban celebrando el éxito de su cruel apuesta, y ella, empapada y rota en la entrada, era el remate del chiste. El tiempo pareció ralentizarse para Emma. Los sonidos del bar, los aplausos, los gritos, se convirtieron en un zumbido distorsionado y lejano. El calor del local de repente se sintió asfixiante, y las luces amarillas que antes parecían acogedoras, ahora eran los focos de un escenario donde ella era la protagonista de una degradación pública. El frío de su ropa mojada no era nada comparado con la temperatura glacial que se apoderó de su pecho, congelando cada órgano, cada vena. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente, pero ya no era por el frío de la noche. Era el temblor de una furia silenciosa y profunda que comenzaba a surgir desde las profundidades de su ser. Isen se levantó, finalmente, y caminó hacia ella con una expresión de pura irritación, como si ella fuera una invitada inoportuna que había arruinado su fiesta. Su falta de conciencia de la situación era asombrosa. «Emma, ¿qué haces aquí así? Estás empapada», dijo, con un tono de voz casual, casi de regaño. «Ven, anda, siéntate y tómate algo para entrar en calor». Hizo un gesto hacia el reservado, invitándola a unirse a su propia humillación, como si nada hubiera pasado. Su incapacidad para comprender la magnitud de su crueldad fue el golpe final. El hombre al que había amado, el que creía conocer, simplemente no existía. Era una ilusión. Al ver la expresión congelada de Emma, Natalie debió pensar que Isen no estaba manejando bien la situación, así que decidió intervenir ella misma. Se acercó contoneándose, con una sonrisa de falsa compasión pintada en los labios. Sus labios, de un rojo intenso manchado de vino, se abrieron para soltar el veneno. «Ay, Emma, de verdad lo siento. Era solo una bromita», dijo, con una voz melosa y condescendiente que le revolvió el estómago. «No pensamos que te lo fueras a tomar tan en serio, mujer». Incluso hizo el amago de tocarle el brazo, en un gesto de consuelo que era el insulto definitivo. Esa disculpa infantil y ofensiva fue la cerilla que encendió la dinamita. Algo dentro de Emma se partió en dos. No fue un estallido ruidoso, sino un chasquido seco y limpio, como el de un hueso que se quiebra bajo una presión insoportable. Todo el dolor acumulado, la humillación de esa noche y la indiferencia de los últimos años se fusionaron en un único punto de rabia pura y helada. Su mirada, que hasta ese momento había estado perdida y vacía, se enfocó con una nitidez aterradora. Se clavó en el rostro de Natalie, específicamente en su boca, en esos labios rojos y burlones. En ese preciso instante, la cirujana dedicada, la cuidadora paciente, la mujer que siempre esperaba, desapareció por completo. En su lugar, emergió otra persona, una mujer movida por una furia primitiva y precisa, lista para operar. El mundo de Emma se redujo a un único punto de enfoque: la boca de Natalie, la boca que había pronunciado la mentira por teléfono, la boca que se había reído de su angustia, la boca que ahora le ofrecía una disculpa insultante. Como cirujana, Emma conocía la anatomía humana de una forma íntima y profunda. Sabía exactamente qué nervios provocaban qué reacciones, qué puntos de presión podían anular el control de una persona sobre su propio cuerpo. En su mente no había un torbellino de emociones, sino la fría y desapasionada planificación de un procedimiento. El ruido del bar, los rostros atónitos de los amigos de Isen, todo se desvaneció. Solo existía un objetivo y una intervención que debía ser ejecutada con precisión quirúrgica. La acción fue tan rápida y fluida que nadie tuvo tiempo de reaccionar. No fue el movimiento torpe y predecible de una persona enfadada. Fue el gesto económico y certero de una profesional. En un solo movimiento, Emma se abalanzó hacia adelante. Con una mano, sujetó con firmeza la nuca de Natalie, inclinando su cabeza hacia adelante para que no pudiera escapar. Con la otra mano, sus dedos largos y firmes, los mismos dedos que habían suturado arterias y salvado vidas, se introdujeron sin dudar en la boca abierta y sorprendida de Natalie. No hubo vacilación. Sabía exactamente dónde presionar, en la base de la lengua, para activar el reflejo nauseoso de la forma más violenta e incontrolable posible. El resultado fue inmediato y grotesco.
El cuerpo de Natalie se convulsionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. Un sonido horrible y ahogado brotó de su garganta justo antes de que su cuerpo la traicionara por completo. Vomitó violentamente, una cascada inmunda de vino tinto y comida a medio digerir que salpicó todo su vestido rojo y el suelo de madera. El olor agrio y repugnante llenó el aire al instante, acabando de golpe con el ambiente festivo. Las risas se transformaron en jadeos de asco. Con una calma escalofriante, Emma retiró su mano y se limpió los dedos con una servilleta de una mesa cercana. Isen, que había observado la escena paralizado por la incredulidad, finalmente reaccionó. Un destello de furia pura apareció en sus ojos y se abalanzó hacia Emma, gritando su nombre con rabia. «Emma, ¿pero qué coño haces? Estás completamente loca». Levantó una mano. No estaba claro si para agarrarla o para golpearla, pero nunca llegó a su objetivo. Emma había previsto su reacción. Su mente, entrenada para anticipar complicaciones en el quirófano, ya estaba 2 pasos por delante. Mientras él se acercaba, ella se movió lateralmente con agilidad y su mano se cerró sobre el pesado cenicero de cristal que había en la mesa contigua. Era macizo, grueso y perfecto para el siguiente paso del procedimiento. No apuntó a la cara. Eso habría sido un acto de pasión descontrolada. En su lugar, guiada por su frío conocimiento anatómico, giró su cuerpo y blandió el cenicero con una fuerza precisa y calculada contra la rodilla de Isen. Apuntó directamente a la rótula. El sonido que produjo el impacto fue horrible, un crujido sordo y húmedo que silenció por completo el bar. El grito de Isen fue agudo y lleno de una agonía genuina, un sonido que no tenía nada que ver con sus carcajadas de antes. Se desplomó en el suelo, agarrándose la rodilla destrozada con ambas manos, con el rostro desencajado por un dolor que jamás había imaginado. El caos se apoderó de la sala. La gente gritaba, retrocedía, creando un círculo de seguridad alrededor de la escena. Algunos amigos se apresuraron a intentar ayudar a Natalie, que seguía en el suelo, sollozando entre arcadas. Otros miraban con horror a Isen, que se retorcía de dolor. Pero Emma era una isla de calma en el centro del huracán que ella misma había desatado. Su respiración era tranquila y regular. Su rostro, una máscara de fría impasibilidad. Dejó caer el cenicero, que resonó con un ruido metálico en el suelo. Contempló su obra, la destrucción que había causado en menos de 60 segundos, y no había ni rastro de arrepentimiento en su mirada. Pero su trabajo en ese lugar aún no había terminado. Su mirada se posó en el reservado, el escenario de su humillación. Caminó hacia la mesa con pasos lentos y deliberados. Cogió la botella de whisky caro que Isen estaba bebiendo, y con una calma metódica, la vació sobre los asientos de cuero rojo, sobre la mesa de madera y sobre los restos de comida. El fuerte olor a alcohol se mezcló con el hedor a vómito, creando una atmósfera irrespirable. No solo los había atacado a ellos físicamente, estaba profanando y destruyendo el altar de su traición, borrando simbólicamente la escena del crimen que habían cometido contra ella. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, sus ojos captaron el parpadeo de una pequeña luz roja en una esquina del techo. Una cámara de seguridad. Una lenta y gélida sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez esa noche. No era una sonrisa de alegría, sino de una satisfacción sombría. Ellos habían querido un espectáculo, habían querido reírse a su costa. Pues bien, ella les había ofrecido un final de fiesta que jamás olvidarían, y todo estaba grabado. La broma cruel ahora tenía un contexto. Sus acciones violentas estaban precedidas por una provocación documentada. Ese vídeo no era solo una prueba, iba a ser su arma más poderosa. Emma caminó hacia la salida con el mismo paso firme y sereno. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. La multitud se apartó a su paso como si fuera la mismísima muerte, abriéndole un pasillo. El miedo que inspiraba era una fuerza palpable en el aire. No se molestó en mirar atrás, ni para ver a Isen lloriqueando en el suelo ni a Natalie siendo consolada por sus cómplices. En su mente ya no eran personas, sino problemas. 2 tumores que acababa de empezar a extirpar. Abrió la puerta y volvió a salir a la furia del tifón. Al sentir la lluvia fría en su rostro de nuevo, la sensación fue completamente diferente. Ya no era un recordatorio de su miseria, sino un bautismo,
un agente de limpieza. Estaba lavando los restos de la vieja Emma, la víctima, la mujer sumisa que aguantaba y esperaba. Subió a su coche, con las manos firmes sobre el volante. El temblor había desaparecido por completo. El dolor hueco en su pecho había sido reemplazado por algo duro y sólido como el acero. Arrancó el motor. El viaje de vuelta a casa no sería un viaje de miedo y angustia, sino el comienzo de una estrategia. La primera batalla había terminado. La guerra acababa de empezar. El viaje de vuelta en coche fue el negativo exacto del viaje de ida. La ciudad seguía siendo azotada por el tifón. Las calles continuaban inundadas y el viento aullaba, pero Emma navegaba por el caos con una calma y una concentración absolutas. El pánico había desaparecido. Dentro del coche, reinaba un silencio profundo, solo interrumpido por el sonido del motor y los limpiaparabrisas. Su mente, sin embargo, era un hervidero de actividad, pero ya no era un torbellino de emociones descontroladas, sino una máquina de calcular. Repasaba los acontecimientos del bar no con horror o arrepentimiento, sino con la distancia de un cirujano que evalúa una operación recién terminada. Analizaba los daños, las reacciones, las consecuencias y, lo más importante, planeaba los siguientes pasos. Su instinto la guió, pero no hacia el apartamento que había compartido con Isen durante años. Ese lugar estaba contaminado, lleno de los fantasmas de su sumisión y su espera. En su lugar, condujo hacia una zona residencial tranquila, a un edificio de apartamentos moderno y anónimo. Subió al tercer piso y abrió la puerta de un apartamento que Isen ni siquiera sabía que existía. Lo había comprado en secreto un año antes, siguiendo el sabio consejo de su madre. Toda mujer necesita una ruta de escape, Emma, un lugar propio al que poder huir, aunque rece para no tener que usarlo nunca. En ese momento, Emma comprendió la aterradora premonición de aquellas palabras. Este no era solo un piso, era su fortaleza, su base de operaciones. Al cerrar la puerta detrás de ella, sintió como si se quitara un peso de encima. Este espacio era suyo, y solo suyo. Olía a limpio, a pintura nueva y a su propio perfume, no al de él. No había ni rastro de su presencia, ni una foto, ni una prenda de ropa olvidada. Era un lienzo en blanco. Se quitó la ropa mojada y sucia, el uniforme de su humillación, y la dejó en un montón en el suelo junto a la entrada. Era un acto simbólico, el despojo final de la piel de la víctima. Más tarde, encontraría la manera de quemarla hasta que solo quedaran cenizas. No quería conservar ni un solo hilo de esa vida anterior. Su primer acto en su nueva vida fue un ritual de purificación. Se dio una larga ducha caliente, enjabonándose el cuerpo metódicamente, como si pudiera lavar no solo la suciedad del bar, sino también los 7 años de resignación. El agua caliente sobre su piel se sentía como un bálsamo que borraba la memoria del tacto de Isen y la voz de Natalie. Se miró las manos bajo el chorro de agua. Los dedos que habían infligido un dolor tan preciso estaban firmes, sin el menor temblor. Cuando finalmente salió y se miró en el espejo empañado del baño, vio un rostro familiar, pero unos ojos que ya no reconocía. Eran más duros, más claros, y estaban completamente vacíos de miedo. Envuelva en una toalla limpia y mullida, se sentó en el pequeño escritorio que había junto a la ventana. Sacó un cuaderno nuevo y un bolígrafo de tinta negra, y empezó a escribir. No era un diario para desahogar sus sentimientos, sino una lista, un plan de batalla. Su letra era pulcra y firme, la caligrafía de una doctora que prescribe un tratamiento. En la parte superior de la página escribió: Plan de extirpación. Debajo, 4 puntos. El primero, vídeo. El segundo, Natalie, reputación. El tercero, Isen, finanzas. Y el cuarto, el más importante para el tercer punto, señor Su. Cada palabra era un objetivo, una pieza en el tablero de ajedrez de su venganza. Su mente se centró en el segundo punto, Natalie. Sabía que para Natalie y su familia, la apariencia lo era todo. Vivían en un barrio residencial de lujo, donde la reputación era la moneda más valiosa, y el qué dirán, la ley suprema. El ataque físico en el bar había sido solo el aperitivo, un golpe a su orgullo. La verdadera destrucción tenía que ser social, pública e imborrable. Emma conocía bien ese entorno. Sabía que los padres de Natalie eran pilares de su comunidad y muy activos en la iglesia local. El campo de batalla para Natalie no sería un bar oscuro, sino la misma luz del día, frente a sus vecinos y su familia. Luego,
Sus pensamientos se dirigieron al cuarto nombre de la lista. Señor Su. Era un empresario anciano y muy poderoso, al que ella había operado a vida o muerte hacía 2 años. La cirugía había sido un éxito contra todo pronóstico. Al recibir el alta, el señor Su, un hombre de pocas pero contundentes palabras, le había dicho: «Doctora, me ha devuelto la vida. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no tiene más que pedirlo. Mis recursos son sus recursos». En su momento, Emma lo tomó como una hipérbole, un gesto de gratitud. Ahora entendía que era una promesa, una oferta de poder. El señor Su tenía conexiones en lugares donde la ley era flexible. No dudó. Buscó en una vieja agenda el número de teléfono privado que él le había dado. Era muy tarde, pasada la medianoche, pero sabía que los hombres como él nunca desconectaban del todo. Marcó el número. La voz del señor Su al otro lado de la línea sonó tranquila y profunda. Emma fue directa, sin rodeos ni formalidades innecesarias. «Señor Su, soy la doctora Emma. Hablo con usted porque una vez me dijo que si necesitaba algo, solo tenía que llamar. Necesito algo ahora». Hubo un breve silencio, y luego la voz de él volvió, con el mismo tono calmado pero con un nuevo matiz de interés. «Doctora, es un placer escucharla. Dígame, la escucho». Con la misma precisión con la que describiría un caso clínico, Emma le expuso la situación, centrándose en los hechos, no en las emociones. Le habló de la traición y, sobre todo, de sus sospechas sobre las finanzas de Isen, su estilo de vida por encima de sus posibilidades y sus posibles negocios turbios. «Necesito que investigue a fondo a mi prometido, Isen», dijo ella, su voz firme y sin un atisbo de duda. «Necesito un informe completo de sus finanzas, sus socios, sus deudas, todos sus secretos. Tengo que extirpar un tumor de mi vida, señor Su, y para hacerlo bien, necesito saber exactamente dónde y cómo de profundo tengo que cortar». La metáfora médica fue intencionada y poderosa. El señor Su comprendió perfectamente. No hizo preguntas sobre los motivos personales. La profesionalidad y la frialdad de Emma le bastaron. «Considere lo hecho, doctora», respondió con sencillez. «Mi gente se pondrá en contacto con usted. Serán discretos, rápidos y exhaustivos. Usted hizo por mí mucho más de lo que cree. Será un placer devolverle el favor». Cuando Emma colgó el teléfono, una oleada de poder recorrió su cuerpo. Las piezas ya estaban en movimiento. La venganza había dejado de ser un arrebato para convertirse en una campaña estratégica en múltiples frentes. Miró su lista. El objetivo número 3 estaba en manos de profesionales. Ahora, le tocaba a ella encargarse personalmente del número 2. Emma no durmió esa noche. El cansancio había sido reemplazado por una energía febril y concentrada. Pasó las horas previas al amanecer preparando su siguiente movimiento, el ataque a Natalie. Sabía que la humillación pública debía ser teatral, memorable y, sobre todo, irrefutable. El primer paso fue conseguir el vídeo de seguridad del bar. Hizo una llamada a uno de los contactos que el señor Su le había proporcionado. Fue una conversación breve y eficiente. Antes de que el sol saliera, un mensajero anónimo deslizó un sobre bajo la puerta de su nuevo apartamento. Dentro había una memoria USB. Emma la conectó a su portátil y vio la grabación. Allí estaba todo: su llegada empapada, las risas, la broma cruel, y luego, su explosión de violencia. Era perfecto. El siguiente elemento en su arsenal era un megáfono. Lo compró por internet con entrega urgente esa misma mañana. Mientras esperaba, se dedicó a estudiar meticulosamente el vecindario de Natalie. Usando mapas en línea y redes sociales, identificó la casa de sus padres, la iglesia a la que asistían cada domingo y la ruta que solían tomar para su paseo matutino. La precisión era clave. No quería dejar nada al azar. Su plan no era solo una confrontación. Era una operación psicológica diseñada para desmantelar el mundo perfecto de Natalie pieza por pieza, usando sus propias reglas de decoro y reputación en su contra. El domingo por la mañana, 2 días después del incidente en el bar, Emma puso su plan en marcha. Se vistió con ropa sencilla y discreta, como si fuera una residente más del barrio. Aparcó su coche a una manzana de la casa de los padres de Natalie y esperó. El tifón había pasado, dejando un cielo azul y despejado.
un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que estaba a punto de desatar. A las 10 en punto, como un reloj, vio a la familia de Natalie salir de su casa, vestidos con sus mejores galas para ir a la iglesia. El padre, un hombre de aspecto severo, la madre, una mujer con una sonrisa perpetua, y Natalie, escondida tras unas grandes gafas de sol, intentando pasar desapercibida. Emma esperó a que llegaran al final de su calle, donde se cruzarían con varios vecinos que también se dirigían a la iglesia. Era el momento perfecto. Salió de su coche, con el megáfono en una mano y su teléfono en la otra, listo para reproducir el vídeo. Caminó hacia ellos con paso decidido. Cuando estuvo a unos 10 metros, levantó el megáfono a sus labios. La voz amplificada de Emma resonó por toda la calle silenciosa y respetable, haciendo que todos se detuvieran y se giraran. Buenos días a todos. Me gustaría compartir algo con ustedes sobre la señorita Natalie, aquí presente, y su idea de lo que es una broma inofensiva. El pánico en el rostro de Natalie fue instantáneo y absoluto. Se quedó paralizada, blanca como el papel. Sus padres la miraron, primero con confusión y luego con horror creciente. Emma no les dio tiempo a reaccionar. Con una voz clara y firme, narró a través del megáfono la historia de la llamada, del viaje en medio del tifón, de la humillación en el bar. Su relato era conciso, objetivo y devastador. No gritaba, no parecía histérica. Simplemente exponía los hechos con la frialdad de un fiscal presentando su caso ante un jurado. Los vecinos se habían detenido, formando un semicírculo, sus rostros una mezcla de curiosidad y escándalo. «Pero no tienen por qué creerme a mí», continuó Emma, su voz resonando en el silencio tenso. Afortunadamente, todo el evento fue grabado. Levantó su teléfono y, aunque la pantalla era demasiado pequeña para que todos la vieran, el sonido era inconfundible. Reprodujo el audio del vídeo. Las risas, los gritos de «que se besen», la voz condescendiente de Natalie diciendo «era solo una bromita». El sonido de su propio vómito llenó el aire de la mañana dominical. La humillación de Natalie era ahora completa, pública y auditiva. Su madre soltó un grito ahogado y su padre parecía a punto de sufrir un colapso. Natalie, superada por la vergüenza, intentó huir, correr de vuelta a su casa, pero Emma estaba preparada. «Si das un paso más, Natalie, enviaré este vídeo a todos los contactos de tu teléfono, a cada miembro de esta iglesia, y lo publicaré en cada red social con tu nombre etiquetado», gritó por el megáfono. «Tu broma se hará viral. ¿Es eso lo que quieres?» Natalie se detuvo en seco, atrapada. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje. Estaba completamente rota, despojada de su dignidad frente a las mismas personas cuya aprobación tanto anhelaba. Emma bajó el megáfono. Su trabajo allí había terminado. Se acercó lentamente al padre de Natalie, un hombre que parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. Le entregó una pequeña tarjeta de visita. «Soy cirujana», dijo en voz baja, solo para que él la oyera. «Me especializo en extirpar tumores. Su hija y mi ex prometido crearon un problema. Yo solo lo estoy solucionando. Le sugiero que controle a su hija, porque esto es solo el principio». Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una escena de devastación social. No miró atrás. Mientras se alejaba, escuchó los murmullos de los vecinos, el llanto desconsolado de Natalie y la voz furiosa de su padre. Sabía que la reputación de esa familia, construida con tanto esmero durante años, había quedado manchada para siempre. Había usado su propio mundo contra ellos, convirtiendo su comunidad en su jurado y verdugo. No sentía placer, solo una fría sensación de justicia. Natalie había querido humillarla en un círculo cerrado de amigos. Emma había respondido humillándola frente a todo su mundo, ojo por ojo. De vuelta en su coche, tachó el segundo punto de su lista. Natalie. Reputación. Completado. Ahora solo quedaba el tercer punto. Isen. Sabía que este sería el más complejo y peligroso. Destruir la reputación de alguien era una cosa. Desmantelar su vida financiera y posiblemente criminal era otra muy distinta. Pero no sentía miedo. El éxito de su operación contra Natalie la había envalentonado. La llamada del señor Su no tardaría en llegar, y cuando llegara, estaría lista para dar el golpe de gracia, el corte final que extirparía el tumor de raíz. Los días siguientes a la humillación de Natalie transcurrieron en una bruma de actividad metódica para Emma. No había tiempo para la reflexión o el descanso.
Se dedicó a la tarea de borrar a Isen de su vida con la precisión de un restaurador de arte que elimina una mancha de un cuadro. Contrató a una empresa de mudanzas para que recogiera hasta la última de sus pertenencias del apartamento que habían compartido y las entregara en casa de sus padres, sin ninguna nota, sin ninguna explicación. Cambió las cerraduras de la propiedad, que afortunadamente estaba a su nombre, y colgó el cartel de «Se vende». Cada acción era un corte limpio, un paso más en la amputación de su pasado. No sentía nostalgia, ni siquiera tristeza, solo la fría y estéril satisfacción de cerrar un caso. Mientras trabajaba, recibía noticias fragmentadas del mundo exterior. Se enteró de que Isen estaba ingresado en el hospital, recuperándose de una cirugía de rodilla compleja que, según los informes, le dejaría una cojera permanente. Su teléfono se llenó de llamadas perdidas y mensajes de voz suyos. Emma no los escuchó. En su lugar, utilizó una aplicación para transcribirlos a texto. Leyó los mensajes, que pasaban de la rabia a la súplica y luego a la amenaza, con un desapego clínico. Eran como las notas de un experimento, datos que confirmaban la eficacia de su primer ataque. Su dolor y su confusión no la conmovían. Eran simplemente la prueba de que el tratamiento estaba funcionando. Una tarde, recibió la llamada que estaba esperando. Era uno de los hombres del señor Su. La cita fue en una cafetería tranquila y poco concurrida. Un hombre con un traje impecable, que nunca se presentó, se sentó en su mesa. Deslizó un grueso sobre de manila sobre la mesa y pronunció unas pocas palabras. El señor Su le envía sus saludos. Aquí dentro está todo lo que quería saber, y probablemente algunas cosas que no. Antes de que Emma pudiera dar las gracias, el hombre se levantó y se fue, desapareciendo entre la gente. La eficiencia y el profesionalismo eran escalofriantes. Emma sintió una profunda gratitud por el poderoso aliado que el destino le había puesto en su camino. De vuelta en la seguridad de su fortaleza, su nuevo apartamento, abrió el sobre. El contenido era mucho peor de lo que había anticipado. No era solo un informe, era la autopsia de la vida secreta de Isen. No se trataba de simple descuido financiero. Isen era un delincuente. El dossier detallaba una malversación sistemática de fondos de su propia empresa, un esquema de inversión fraudulento que tenía como objetivo a personas mayores y vulnerables, y deudas masivas con prestamistas peligrosos. Se había estado escondiendo detrás de ella, usando su reputación intachable y sus ingresos estables como escudo. La broma del bar adquirió un nuevo y siniestro significado. Probablemente estaban celebrando un golpe exitoso. Esa revelación convirtió su determinación en algo más duro que el diamante. Ya no se trataba de una simple venganza por una traición personal. Isen era un parásito social, un depredador que causaba un daño real a gente inocente. Su misión de destruirlo se transformó en un imperativo moral, casi un servicio público. La cirujana en ella se hizo cargo, leyendo los complejos documentos financieros, absorbiendo los datos, identificando los puntos débiles, las arterias principales de la corrupta empresa de Isen. Vio con total claridad dónde tenía que hacer la incisión final para que todo el sistema colapsara. El plan para el asalto final se formó en su mente. No sería un espectáculo público como el de Natalie. Sería silencioso, preciso y, sobre todo, definitivo. Utilizando uno de los teléfonos desechables que le habían proporcionado, envió un soplo anónimo a la unidad de delitos financieros de la policía. El mensaje era detallado, señalando las cuentas bancarias específicas y los documentos que debían buscar. Luego, envió un segundo mensaje anónimo. Este fue para uno de los prestamistas a los que Isen debía una fortuna, informándole amablemente del hospital y el número de habitación donde su deudor se estaba recuperando. Pero eso no era suficiente para ella. No quería que otros hicieran todo el trabajo. Necesitaba verlo una última vez. Necesitaba ser ella quien le diera el diagnóstico final. Llamó al hospital donde él estaba ingresado, usando su nombre y sus credenciales de doctora, para obtener información sobre su estado y los horarios de visita. Se aseguró de planificar su visita para un momento en que supiera que su familia no estaría allí. Lo quería solo, vulnerable, prisionero en su cama de hospital. Quería que su rostro fuera lo último que viera antes de que su mundo se derrumbara. Llegó al hospital, su hábitat natural, y caminó por los pasillos estériles, con un aire de autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. No era una novia preocupada,
Era una especialista haciendo una consulta. Encontró la habitación y entró sin llamar. Isen estaba tumbado en la cama, con la pierna en un aparatoso yeso, elevada sobre un montón de almohadas. Parecía más pequeño, pálido y patético. Cuando la vio, su rostro fue una sucesión de emociones. Primero sorpresa, luego un destello de esperanza, y finalmente, un miedo puro y palpable al ver la expresión vacía y gélida de los ojos de Emma. «Emma», graznó él con la voz rota. «Has venido. Lo siento tanto, de verdad. Fue una broma estúpida. Fui un imbécil. Por favor». Empezó a recitar una disculpa que sonaba ensayada, pero ella lo interrumpió. No con palabras, sino colocando el grueso sobre de Manila en la mesita de noche junto a su cama, con un golpe suave y definitivo. «Esto no es una visita social, Isen», dijo ella, su voz baja y uniforme, sin emoción alguna. «Esto es una consulta de seguimiento postoperatoria. He venido a informarte de tu diagnóstico». Él miró el sobre, confundido, con el ceño fruncido por el dolor y la incomprensión. ¿Qué es eso?», preguntó. Emma acercó una silla al lado de la cama y se sentó, con la espalda perfectamente recta, como un juez a punto de dictar sentencia. «Eso», dijo ella señalando el sobre con la barbilla, «es un informe detallado de tu otra vida. La malversación, el fraude, toda la gente a la que has estafado y arruinado. Y he pensado que te gustaría saber que ya he enviado una copia anónima a la policía. No creo que tarden en llegar. Ah, y también me tomé la libertad de informar a algunos de tus socios comerciales, menos formales, de tu ubicación actual. Parecían muy ansiosos por cobrar sus deudas». El color desapareció por completo del rostro de Isen, mientras la magnitud de su ruina total y absoluta caía sobre él como una losa. El rostro de Isen se contrajo en una máscara de terror puro. El hombre arrogante y seguro de sí mismo se desmoronó por completo, reducido a un animal asustado y atrapado en una jaula de sábanas de hospital. Intentó hablar, pero de su boca solo salieron balbuceos incoherentes. Miró su pierna escayolada, luego la puerta, como si calculara una ruta de escape imposible. Empezó a suplicar, a llorar, prometiéndole cualquier cosa, todo su dinero, una vida de devoción. Finalmente había entendido que la mujer sentada frente a él no era la Emma que él conocía y despreciaba. Era una extraña, una fuerza de la naturaleza que él mismo había despertado con su crueldad. Su terror no era por el dolor físico, sino por la pérdida total y absoluta de control. Emma observó su colapso con el mismo interés desapasionado, con el que observaría un monitor de constantes vitales de un paciente terminal. Dejó que suplicara durante un minuto más, permitiendo que la desesperación lo consumiera por completo. Luego, se puso de pie con un movimiento lento y deliberado. «El tumor ha sido diagnosticado, Isen. La metástasis ha sido contenida. La extracción es inminente», dijo, usando el lenguaje clínico y frío que ahora se había convertido en su arma más letal. «Mi trabajo aquí ha terminado». No necesitó levantar la voz. Sus palabras, pronunciadas en un susurro tranquilo, fueron más devastadoras que cualquier grito. Se dio la vuelta y le dio la espalda mientras él seguía llorando su nombre. Mientras caminaba por el pasillo, alejándose de la habitación, escuchó los primeros indicios de la conmoción que se acercaba. Voces fuertes, el sonido de varias pisadas pesadas corriendo en su dirección. La policía, o quizás los cobradores, habían llegado puntuales a su cita. No miró hacia atrás. Siguió caminando. Salió del hospital y se encontró con la luz del sol de la tarde. El aire fresco llenó sus pulmones. No sintió alegría, ni satisfacción, ni siquiera odio. Sintió una profunda y abrumadora sensación de vacío, pero no era un vacío doloroso. Era un vacío limpio. La fiebre por fin había cedido. La operación había concluido con éxito. Pasaron varios meses. El tiempo fluyó, y con él, las consecuencias de aquella noche de tormenta se asentaron en un destino final para cada uno de los implicados. Las noticias sobre Natalie llegaron a Emma a través de un breve artículo en un periódico local. Después de ser repudiada por su familia y condenada al ostracismo por su comunidad, había caído en una espiral de depresión y delitos menores. Fue arrestada por robo en una tienda, una caída patética para alguien que lo había tenido todo. Ahora cumplía una breve condena en una prisión de mínima seguridad, convertida en una sombra de la mujer vibrante y maliciosa que había sido,
El destino de Aizen fue más oscuro. Sobrevivió al encuentro con los prestamistas, pero el mensaje que le dejaron fue claro y brutal. No lo mataron, pero le causaron lesiones tan graves que quedó paralizado de cintura para abajo, confinado a una silla de ruedas de por vida. A eso se sumaba la larga lista de cargos federales por fraude y malversación que lo esperaban. Su vida de lujos y engaños había terminado. Pasaría del cautiverio de una cama de hospital al de una celda en una prisión medicalizada. Un hombre roto en un cuerpo roto. Un día, Emma decidió que necesitaba un cierre final, una última visita a los fantasmas de su pasado. Primero fue a la prisión. Vio a Natalie a través de un cristal grueso. La mujer al otro lado parecía haber envejecido 20 años. Estaba demacrada, con la mirada perdida y vacía. No intercambiaron ni una palabra. Emma simplemente la observó durante un minuto, un reconocimiento silencioso de su victoria, y luego se levantó y se fue. No había compasión en su mirada, solo una fría finalidad. El capítulo estaba cerrado. Luego, fue al ala de cuidados paliativos del hospital para ver a Aizen. Él estaba postrado en la cama, con la mirada fija en el techo. Un hilo de baba caía de la comisura de sus labios. Cuando sus ojos se encontraron con los de Emma, se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de un miedo infantil e impotente. Ella lo miró, al hombre que le había robado 7 años de su vida, al que había destrozado su corazón, y por primera vez no sintió absolutamente nada, ni rabia, ni dolor. Él ya no era un monstruo, era solo una cosa rota. Se dio la vuelta y salió de la habitación para no volver jamás. La escena final de esta historia no tiene lugar en la ciudad gris y fría donde todo sucedió. Emma está a cientos de kilómetros, en el sur, en un lugar donde el aire es cálido y el mundo está lleno de colores vibrantes. Está sentada en la terraza de una hermosa villa, con vistas a un valle exuberante y verde. El cielo es de un azul intenso y limpio. En su mano sostiene una copa de vino tinto, y el sol de la tarde le calienta el rostro. No está sola. Está brindando, con una sonrisa tranquila en los labios. Frente a ella, otra mujer levanta su copa. Es la media hermana de Aizen, una mujer a la que él siempre había despreciado y mantenido alejada de los negocios familiares. Por ti, Emma, dice la mujer, con una gratitud sincera en su voz, por extirpar el tumor de nuestra familia. Nos estaba arruinando a todos. Desliza una carpeta de cuero sobre la mesa. Esto es un regalo de mi padre y mío. Es una participación mayoritaria en un pequeño hospital privado que poseemos. Creemos que estará en mejores manos contigo. Emma mira los documentos. Luego levanta la vista hacia el paisaje lleno de vida, con árboles de flores rojas que parecen llamas bajo el sol. Acepta la carpeta, no como una recompensa, sino como el botín de una guerra que ella planeó y ganó en sus propios términos. Una sonrisa genuina, la primera que hemos visto, se dibuja en sus labios. Toma un sorbo de vino, sintiendo la calidez expandirse por su pecho. Es libre, es poderosa. Ha forjado una nueva vida de las cenizas de la traición, y esa vida, ahora, florece con un poder y una libertad que nadie podrá arrebatarle jamás.